Bueno, el tercer texto, el texto de Viñao, habla sobre los sistemas educativos, hace una diferenciación entre sistemas educativos nacionales y sistemas educativos. En ese sentido, cuando él habla de sistemas educativos nacionales, plantea una cuestión que es muy interesante, que tiene que ver con que la educación pasa a ser un asunto de interés público. En ese marco hay que entender el sistema educativo como un sistema de redes de significado propio, como una forma de ver el mundo, es decir, se construye a través del sistema educativo una manera en la que la sociedad se reconoce a sí misma, una manera en la que la sociedad adquiere una identidad propia, es decir, una forma de ver el mundo y de relacionarse con otros. Por eso la educación, cuando en el fin del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX pasa a ser un asunto estatal, se convierte en un asunto de interés público. El Estado se hace cargo de la educación. Entonces, es muy importante entender en el texto de Viñao esta separación entre sistemas educativos, es decir, cómo funcionaba la educación sin que el Estado fuera el que se hacía cargo de garantizar el proceso educativo. El Estado, cuando se hace cargo de la educación, forma una red de instituciones educativas de educación formal. Esa red tiene 4 características fundamentales. La primera es la diferenciación por niveles. La segunda es la lógica de que el sistema educativo tiene que ser gestionado por agentes públicos, es decir, los docentes son agentes públicos, son agentes del sistema, que al mismo tiempo es un sistema estatal, por lo tanto va a ser el Estado el empleador de esos docentes. Ya no van a ser ni la buena voluntad de algunos activistas religiosos, ni los filósofos de la época griega, ni pedagogos experimentadores como Rousseau, que planteaban sistemas educativos alternativos, sino que en realidad va a ser el Estado el que determine las características de empleabilidad de esos docentes. Por otro lado, obviamente, el Estado va a costear el sueldo, esa es la tercera característica, y la cuarta es que esas instituciones educativas, esa red de instituciones educativas, costeadas por el Estado, van a ser generadoras de certificaciones públicas que en definitiva van a ser las que van a determinar qué conocimiento es válido y qué conocimiento no es válido. Qué conocimiento es aceptado socialmente y genera estatus dentro de una determinada comunidad y qué conocimiento no es aceptado socialmente y no genera estatus dentro de una sociedad. Eh, Más allá de que puede ser discutible que puedan existir otros tipos de conocimientos que no están validados por instituciones estatales que pueden tener reconocimiento en una comunidad determinada. Pero la realidad es que si alguien va a estudiar, gran parte de su preocupación está en que existe una certificación, sin duda. En ese sentido, se plantea un desplazamiento de las actividades educativas del ámbito eclesiástico al ámbito público, ¿no? Entonces, ahí es donde se plantea una necesidad cuando sucede finalmente estos desplazamientos totales, esta lógica de que la iglesia se desentiende totalmente del sistema educativo, es algo que se da fundamentalmente a partir de la Revolución Francesa, se termina de consolidar eso con el iluminismo y con todas las ideas novedosas de esta etapa contemporánea del mundo, sobre todo a partir de fines del siglo XIX, del fin del siglo XVIII y principio del siglo XIX, el siglo de las luces. Es muy importante empezar a ver cómo toda esta construcción del pensamiento de cómo debe integrarse un sistema está dada sobre la lógica de planes de estudio estatales y sobre la profesionalización del trabajo docente. En ese sentido, la organización específica de la actividad
garantiza la sustitución del campo religioso por poderes públicos. Esos poderes públicos determinan un marco legal de la profesión docente, en donde la formación regula los mecanismos de acceso al sistema público de educación. No cualquiera puede ser docente. Y para ser docente hay que cumplir una serie de requisitos que son contrarios a los que en otra época estaban constituidos por un sistema gremial, que era el sistema corporativo docente, que planteaba que ser docente significaba una cosa diferente a lo que significa hoy. No necesariamente los mecanismos de escolarización para ser docente eran los mismos en la etapa previa a la formación de los sistemas educativos nacionales. Recuerden que hay un sistema educativo nacional cuando se utiliza a la educación como un instrumento para formar los estados nacionales, es decir, para darle una identidad política a la comunidad, para dotarla de sentido, para contarle una historia y por sobre todas las cosas para promover la formación del ser nacional, que es una preocupación de la formación de los estados-nación del siglo XIX, no es anterior. Por eso hay sistemas educativos nacionales y hay sistemas educativos. Puede haber sistemas educativos que no tengan un control estricto del Estado, que no tengan una profesionalización del trabajo docente, que no estén diferenciados por niveles, que no estén gestionados por agentes públicos, que no estén costeados por el Estado y por sobre todas las cosas que no generen certificaciones públicas. O sea, diferenciemos los sistemas educativos nacionales de los sistemas educativos. ¿Sí? Eso es fundamental en primer lugar y como elemento constitutivo del texto. Por último, y como no menor, ¿sí? Frente a esta situación, es importante establecer la formación del proceso de poder estatal como distinto del proceso escolarizador. ¿Sí? Hay una parte muy interesante del texto a la que le tienen que prestar atención en lo que tiene que ver con los aspectos ideológicos de cómo se van pensando estas situaciones. La ampliación de los procesos de escolarización son el resultado de la expansión socioestatal. Esa expansión socioestatal tiene como objetivo producir identidad, producir un sentido propio para los sujetos sociales de ser parte no solo de un territorio compartido, no solo de un orden político y jurídico, sino también de un Estado-nación que lo represente y sobre el cual cada uno entienda cuál es la identidad que tiene. Por eso hay una parte en la que plantea que la función del sistema educativo, por ejemplo en Alemania, era producir alemanes. Como para los generadores y los fundadores de la escuela moderna en Argentina, que son los que son conocidos, sobre todo Sarmiento, ¿no? Pero los el círculo de la élite, que es conocida como la generación del 80, son personas que están pensando un sistema educativo para producir argentinos. Argentinos sobre la lógica que le conviene obviamente a esa generación política, pero están pensando el sistema educativo como un sistema nacional. Entonces, en ese sentido, es muy importante ver que frente a este sistema estatal de control, con el objetivo de producir un determinado impacto cultural, también hay resistencia. Y esa resistencia es la que plantea el autor, que se da en distintas etapas. Primero, frente a la reacción feudal, la reacción feudal frente a la primera gran avanzada de los procesos educativos nacionales, que son los los del principio del siglo XIX en Europa, pero después hay otras reacciones frente a eso. El anarquismo es una, los planteos de desescolarización, de soberanía educativa, son otros. Y después, en el siglo XX, y una teoría conservadora y más asociada con lo que tiene que ver con la destrucción de los estados-nación, que es el neoliberalismo, también va a utilizar
al revés de lo que pensaban quizás los anarquistas, pensando una escuela liberadora, el neoliberalismo, justamente como es una teoría antiestatista y destructora del Estado, lo va a pensar en términos de que la educación es un gasto, es un costo para el Estado y para el sistema social, y que es necesario separarla del Estado. O sea, fijémonos en términos políticos, a principios del siglo XX se pensaba que era un problema que el Estado controlara la educación porque había una opresión sobre los individuos, y a fines del siglo XX se piensa que es un problema que el Estado gestione la educación porque la educación es un gasto que el Estado no debe tener. Es muy interesante ir viendo eso. Olvídense de todo el desarrollo que después hace sobre la formación del sistema educativo nacional en España, porque no me importa. Vayan a las primeras partes, que es lo que les planteo, y analicen estas cuestiones que tienen que ver con la formación de la nacionalidad a través de la escuela, con la resistencia a ese modelo de control estatal del sistema educativo, y a esas 4 características y la importancia que tiene la certificación. Y ahí, de Trapito a Bachiller, está bueno ver cómo, qué busca en definitiva esa persona que accede a un sistema educativo, por ejemplo, no formal, como es ese bachillerato. En definitiva, busca la certificación. Por lo tanto, siempre detrás del sistema educativo es importante ver si hay una certificación oficial o no, porque en definitiva eso es socialmente lo que valida los conocimientos.